judía o para el representante de la comunidad judía. ¿Qué dice la Torá acerca de las personas que cometen pecados? ¿Cómo actúa la misericordia sobre ellos? Ahí hay una pregunta. Y también para el rabino, una bastante precisa, según el calendario judío, ¿en qué año nos encontramos actualmente? Esperando otras preguntas, vamos a escucharle a él con atención. La posición normativa del texto bíblico establece varias leyes en las cuales, podríamos decir, hay leyes que aparecen en su estado más primitivo, como la ley del talión, donde aparece ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, de la cual el judaísmo establece cuáles son los principios legales, no de esa porción específica, sino de todo el contexto de la Torá, entendiendo el cuerpo legal que el judaísmo desarrolla entre los siglos -2 y segundo, llamado Mishnah o interpretación bíblica, y luego el Talmud, ¿sí?, que se escribe, y el normativo, si bien se escribió en Jerusalén, el normativo es el de Babilonia, que termina de compilarse en el siglo VII. La interpretación de eso significa una compensación económica. Ahora, si yo veo el texto bíblico y leo ojo por ojo, diente por diente, puedo interpretar que es la ley del talión, y si no leo el contexto en el que está marcado, podría interpretar realmente cualquier cosa. Es importante entender que las leyes, como inclusive así les mostraba que en una diferencia de 3 o 4 versículos, no va a haber pobres, va a haber pobres, y después va a haber siempre pobres. Lo mismo la ley del esclavo dice, no puedes tener esclavo si tienes alguien que trabaja contigo, entonces no lo puedes esclavizar, déjalo salir al 7º año. Luego dice, si vino sin nada, se va sin nada. Y luego dice, si quiere esclavizarse perpetuo, lo puedes esclavizar perpetuo. Entonces, a ver, 4 leyes que se contradicen. Es complejo el texto como para establecer una norma, y uno no puede tomar el texto bíblico y normativo. Lo que quiero decir es que muchas veces en nuestra sociedad lo que digamos, a lo que el ser humano le encanta es cuando tiene un tabú, dice, la Torá o el texto bíblico dice que hay que matarlo, ¿sí? Sí. Un solo caso. Digamos, el resto no lo leen, pero cuando hay un tabú tienen la reafirmación. Todos los textos religiosos van a estar plagados con elementos que tienen que ver con la normativa, considerando un marco legal y un modus vivendi. Por lo tanto, es mucho desarrollo, y eso, como dirían acá, nos da pega a los rabinos, ¿sí?, para poder analizar cada una de las leyes. Por eso es muy complejo cuáles son las leyes y los castigos. Por supuesto, son las normas de un pueblo que se fueron desarrollando. Lo que establece el Talmud es que un Sanedrín, el cuerpo legal que funcionaba, que había declarado, había promulgado una pena de muerte en 70 años, era considerado un Sanedrín asesino. Así que, de alguna manera, por eso establece ese parámetro donde la pena de muerte no era aplicable, pero sí aparece como amenaza en el texto. La segunda pregunta era... ¿En qué año? El día 2 de octubre entramos en el calendario hebreo en el año 5777. Y esto es la cuenta que da desde la creación de Adán. Si tienen tiempo, pueden ir al texto bíblico y empiezan a sumar los años. ¿A qué edad Adán tuvo a su hijo Set? ¿Sí? ¿A qué edad se tuvo a su hijo? Y así sucesivamente, hasta llegar a un año comprobable históricamente, como el reinado de David o alguno que usted debe ser, y da 5777 años. Eso es lo que festeja el Año Nuevo Judío. Hay un cambio, si ustedes van al texto bíblico, el mes primero era considerado el mes de Nisan, o el mes de la primavera, o el mes de la salida de Egipto, un evento particular. Y a partir de principios de la era común, a través de un texto también de la Mishnah, se establece que hay un principio de año para los años, en una visión universalista, y profundizando, por eso digo que el judaísmo es dinámico, profundizando esta idea de la creación del hombre y la universalidad del mensaje de Dios, y por lo tanto se establece un calendario que pone su inicio en la creación del hombre. 5 días antes podría ser la creación del mundo, pero no funciona así el tiempo previo a que existamos nosotros. Bien, muchas gracias. Voy a intentar hacer un esfuerzo por agrupar algunas que pudiesen tener cierta similitud. Al representante de la comunidad islámica dice así, a quemarropa:
¿Por qué en Occidente quedamos con la idea de que el Islam es una religión poco misericordiosa? Esto se expresa en el derecho, en sanciones que pudiesen ser de corte fundamentalista. Ahí hay una. Vinculada quizás a esta está por qué al interior del propio Islam podría entenderse la misericordia de manera tan diferente. Yo creo que hace alusión a grupos extremistas que pudiesen capturar algún concepto y que pudiese ser tal vez ajeno al Islam, pero ahí hay una relacionada. Bueno, me parece muy pertinente. Aquí hay una que no sé si ellos mismos podrán responderla, porque hay solo hombres en la mesa, digamos, ¿eh? Creo que es importante mencionarlo, dicen que es culpa de los organizadores. Y algo que pudiese ser para los tres integrantes de la mesa, una que dice, bueno, ¿por qué si tres grandes religiones monoteístas con tanto peso específico, eso lo añado yo, si tienen la misericordia como atributo de Dios, ¿por qué hay tanta falta de misericordia en el mundo actual? Tanta guerra con argumentos religiosos en algunos sectores. Vinculado a aquello, además de varias sugerencias de proseguir esta actividad, ¿podrían contextualizar más adelante lo que ocurre a nivel internacional? Está vinculado al anterior. Y otras más concretas que dicen, bueno, a Chile han llegado muchos inmigrantes y si la comunidad creyente ha tenido alguna forma de acogerlos. Y hay otra vinculada a si las religiones tienen sensibilidad con los movimientos sociales que están abogando por un sentido de mayor justicia y misericordia entre nosotros. Comenzamos por tal vez las vinculadas directamente al representante de la comunidad del Islam y luego le cedemos la palabra para que los tres puedan hacer una síntesis de estas que son de carácter más general a las tres, a los que representan. ¿La pregunta cuál es? ¿Por qué hay una visión de misericordia tan diferente al interior de... Bueno. Como leía, hoy voy a hablar del Islam. Evidentemente no podemos dejar de mencionar al Daesh o ISIS, que es el grupo violentista más conocido, a los yihadistas de Al-Qaeda y otros grupos violentistas y terroristas que están esparcidos por el mundo. Tienen el nombre del musulmán, son de origen musulmán, y yo, en mi personal punto de vista, creo que tienen de rehén al Islam. El Islam, yo les mencionaba el Corán. El Corán dice Dios, si un musulmán mata a un hermano, ese musulmán va al infierno, es castigado. Hay una sura que yo no mencioné, pero la voy a mencionar acá, que se llama la sura Ali Imran. Dice, hoy Dios te ha hecho descender tal como hizo antes, como una guía para la humanidad. Hizo descender la Torá y el Evangelio, hoy te ha hecho descender